Buenos días a todos los asistentes del Future Energy Summit 2024 Argentina. Soy Eduardo Rodríguez Chirilo, secretario de Energía de la República Argentina. En primer lugar, quería felicitar a los organizadores del evento, Gastón Fenés y sus socios, por haber alcanzado y despertado tanto interés por parte de tantas empresas de nuestro país y del exterior en este evento. Creo en lo atinado de los temas seleccionados, pues sin duda en muy corto plazo estos serán el centro de atención de muchos inversores. Es un gusto poder participar, al menos virtualmente, de este importante evento. Estamos en un momento histórico para el país en el cual hay que hacer muchas cosas, las cuales deben refundarse, comenzando por el desafío de normalizar el funcionamiento técnico y recaudatorio del sector energético y en particular el eléctrico, fijar las reglas de juego de un nuevo modelo y por último generar la confianza para que los inversores nacionales y extranjeros radiquen sus inversiones en el país. Dado que estamos ante una nueva administración que debe afrontar el cambio de un modelo de funcionamiento eléctrico, el que ha mostrado su agotamiento, resulta preceptivo con anterioridad explicar el plan en materia de energías renovables, en qué consiste el cambio de modelo, dado que ello permitirá entender en mejor medida la visión del gobierno respecto del rol de las energías renovables, cuyo potencial en nuestro país, como todos sabemos, es enorme y que debemos aprovechar. Por tal motivo me enfocaré en esta breve presentación en 4 puntos. Primero, en el agotamiento del modelo de funcionamiento centralizado y la necesidad del cambio. 2, el cambio de modelo y las medidas que se están adoptando adicionales a las tarifas y subsidios. En tercer lugar, referirnos a la generación renovable en el nuevo modelo y la creación del mercado de derechos de emisión. Y cuarto y por último, a la transición energética y las herramientas con las que contará la demanda para el cumplimiento de las metas comprometidas internacionalmente por el país en esta materia. Bueno, en primer lugar, el agotamiento del modelo de funcionamiento centralizado y la necesidad del cambio. A partir del año 2002 se inician los cambios sustantivos del modelo que venía funcionando en la década de los años 90, que durante el correr de los años y mediante distintos instrumentos jurídicos fueron concretando un modelo de funcionamiento del sector eléctrico en forma centralizada que se caracterizó por lo siguiente. 1. El reconocimiento camisa de nuevas facultades en el sector, quien adquirió principalmente el carácter de comprador único, tanto en energía térmica como renovable, y también comprador de todo tipo de combustibles. Estas facultades se sumaron a las que naturalmente tenía de operador del sistema, asegurar el sistema, liquidar transacciones y gestionar cobros y pagos. Se reconocieron, por tanto, como tareas adicionales la participación en la ampliación de gasoductos, pasó de ser comprador de última instancia a proveedor único de combustible y gas y celebró contratos de tanto combustibles como de adquisición y generación térmica y renovable. 2. Conjuntamente con ello, el Estado progresivamente reconoció un precio inferior como precio estacional estabilizado al que los agentes distribuidores debían adquirir la energía, y la tarifa de distribución dejó por distintos motivos de reflejar el costo de suministro. 3. Una vez separada la vinculación de la oferta y de la demanda, el Estado subsidió la oferta a través de aportes irrevocables del Fondo Unificado para pagar el abastecimiento y adicionalmente subsidió la demanda a través de la segmentación de categorías de usuarios y de otros usuarios como los pymes y los servicios generales, siendo una proporción baja quienes pagaban la totalidad del abastecimiento ya subsidiado. 4. Adicionalmente, durante este tiempo se sumó una acentuada tendencia al congelamiento de las tarifas en el tramo de distribución y comercialización al usuario final, salvo un intento en la revisión quinquenal del año 2017, situación que además llevó a generar la denominada deuda camisa,
5. Desactivadas las señales de mercado, el Estado asumió el rol de planificador y ejecutor del transporte eléctrico, que no llegó nunca a acompañar las necesidades de crecimiento de generación frente a una demanda eléctrica que, sin señal de uso racional, crecía en ocasiones artificialmente. La capacidad remanente de transporte se agotó con el uso de las energías renovables, quedando en un serio problema en materia de transporte eléctrico, tanto en las condiciones de operación del sistema, condición N-1, como de la ampliación del mismo. 6. En materia de transición energética, también el Estado asumió el rol activo de contratar energías renovables y promover otras herramientas que tuvieron que ser fomentadas, como la generación distribuida, dado que la propia tarifa no era la señal suficiente para su desarrollo. Otras medidas, como la eficiencia energética, casi no han tenido mucho espacio para su crecimiento por idéntico motivo. 7. En energías renovables, los esfuerzos realizados se tradujeron en 6.000 megas, con una inversión de $10.000 millones. 8. Desde el punto de vista institucional, el Estado Nacional actuaba muchas veces a través de continuas instrucciones a CAMESAS, su organismo ejecutor, que a medida que lo requería ponía en acción uno u otros agentes según los requerimientos de este sistema centralizado de decisiones, y en el que el ente regulador también actuaba del mismo modo. En definitiva, estas y otras situaciones llevaron a un sector desinvertido, desfinanciado, al borde del colapso y con enormes problemas recaudatorios que aseguren la autosustentabilidad del sistema eléctrico. En fin, los resultados sobre este modelo mandan. No hay inversiones en generación, no hay inversiones en transmisión, no hay inversiones tampoco en distribución, y el aporte del Estado Nacional al sector ha significado el 1,5 o 2,5% del PBI, engrosando el déficit de las cuentas públicas que se financiaba con emisión monetaria. Los aportes del Tesoro Nacional funcionaron como rueda de auxilio a las deudas de los agentes compradores, quienes, al no recoger lo suficiente por las tarifas planchadas, se enfrentaron la imposibilidad de mantener lo mínimo indispensable para asegurar la continuidad del servicio. Frente a esta situación, existe un consenso generalizado que las cosas debían cambiar y que se requería de un cambio de modelo de funcionamiento. Nosotros hemos dado cuenta con anterioridad a asumir en esta administración de esta necesidad de cambio, y por tanto no es momento ahora entrar en detalle de lo ya dicho en su momento para todos los subsectores del sector energético. No obstante, nos vamos a concentrar en las medidas adoptadas hasta el momento para el nuevo modelo eléctrico. Inmediatamente asumida la nueva administración, se tuvo que adoptar nuevas medidas, algunas de las cuales es importante mencionar, junto con otras que en forma inmediata se adoptarán y que resultan esenciales para el funcionamiento del sector y para el cambio del modelo. Primero, la declaración de emergencia energética en los segmentos de generación, transporte y distribución mediante los DNU 55 y 70 del año 23, a fin de poder recomponer las tarifas y reasignar los subsidios. Esta declaración de emergencia difiere mucho de las anteriores, que se concentraron en el congelamiento de tarifas y en la anulación de las revisiones quinquenales vigentes. 2. Al amparo de dichas normas se sinceró el precio estacional estabilizado al que tienen que adquirir el abastecimiento, generación más transporte, las distribuidoras de todo el país, y cumpliendo los procedimientos establecidos de audiencia pública, se fijaron las tarifas de transporte y distribución con aplicación en el mes de febrero de este año. El objetivo de todo ello es muy básico, y es que la tarifa refleje el costo del suministro, siendo el mismo valor para todo tipo de usuario. Esta medida es saludable para el funcionamiento del sistema y al mismo tiempo que incorpora naturalmente los conceptos de medidas
de eficiencia energética, autoconsumo y uso responsable de la energía. Paralelamente, 3, se ha tenido que abordar el tema de los subsidios, los cuales en el modelo anterior se encontraban como parte de la tarifa. Los subsidios se otorgaron según categorías en los usuarios residenciales y también los había para pymes, comercios y grandes demandas que, pudiendo ir al MEM, se encontraban al amparo del abastecimiento de la distribuidora. 2 conceptos básicos tuvimos que recuperar y unos cuantos problemas que enfrentar. Como concepto básico, recordamos que el subsidio se relaciona con la capacidad adquisitiva del usuario y no con el costo del servicio. Y en segundo lugar, que el kilovatio destinado a una actividad industrial o comercial no tiene que ser subsidiable, aunque siga objeto de otras medidas, pues estas actividades tienen precios libres en sus productos. El objeto de los subsidios es que el Estado asista dentro de la demanda residencial a aquellos usuarios o grupo conviviente que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad en relación a los ingresos que percibe. Hemos tenido, no obstante, que enfrentar ciertos problemas, siendo el principal el del diseño del esquema del subsidio, dado que la demanda o consumo actual no es representativo de un consumo razonable. C. Al relacionarse con la capacidad adquisitiva, enfrentamos otro escollo, que es el conocimiento que tiene el Estado Nacional sobre los ingresos registrados, lo que se dificulta en un país donde gran parte de la población tiene empleo informal y la determinación de los grupos, de los ingresos del grupo conviviente, y de allí que, bajo ciertas premisas, se han presumido la existencia de ciertos ingresos, lo cual, y esto ha sido motivo de confusión, no excluye per se la recepción o no del subsidio. Un tercer problema que hemos tenido que enfrentar es determinar el nivel que ese consumo razonable debe tener con relación a los ingresos totales del grupo conviviente. Según los niveles de ingresos, el monto de la canasta energética no tiene que representar un porcentaje importante de los ingresos totales. Dicho porcentaje es creciente según el nivel de ingresos y cantidad de integrantes del grupo conviviente. Por último, en materia de subsidios, tuvimos la necesidad de que la canasta básica que se hizo sea acorde con las 6 zonas bioclimáticas del país, conforme a las normas IRAM, las cuales también se deben actualizar. En síntesis, iniciamos, lo digo porque este es un camino muy largo, un proceso dinámico en el otorgamiento de subsidios que busca, por todos los medios posibles, asistir a todos los usuarios vulnerables, y creemos que este proceso se irá puliendo a medida que avanzamos en el mismo. Estas 2 medidas, tarifas y subsidios, ayudarán a 2 aspectos fundamentales: la reducción del déficit público y el reordenamiento de los precios relativos, aspectos sustantivos para nuestra macroeconomía. Sin embargo, las medidas no se reducen solamente a tarifa y subsidios. Hay nuevas medidas que se requieren para cambiar el modelo. Se está trabajando para que en forma inmediata se anuncie la aplicación futura, no necesariamente inmediata en todos los casos, de algunas medidas, entre las que cabe destacar: A. El recuperar el equilibrio financiero del sistema, dándole un particular tratamiento a la transición del trimestre noviembre-enero 2024, a fin de neutralizar los efectos generados por el sinceramiento del dólar oficial en todos los contratos dolarizados. 2. Obligación de pago del 100% del corriente del abastecimiento por parte de las distribuidoras, quienes cobrarán por cuenta y orden de un fideicomiso. B. Devolver a CAMESA el rol de administrador de un mercado esencialmente libre. CAMESA debe volver a su esencia original. Tiene máxima autonomía para perseguir la cobranza de las deudas del MERN y retomar su verdadera función institucional. A tal efecto,
se va a restituir el MAT, restableciéndose el mercado a término, y se va a liberar a Camesa en la gestión del combustible. También se permitirán los contratos de abastecimiento, tanto de potencia y energía, y se determinará un plazo para el traspaso de contratos de combustible. En materia de ampliación del sistema de transporte, también se debe restituir el sistema de precios, compatibilizar el esquema de iniciativa privada de la obra pública que hemos incorporado en la ley ómnibus con el sistema actual, resolver el tema de la prioridad de despacho en las ampliaciones y dar curso o analizar las manifestaciones de interés en materia de transporte que están en curso, donde se han presentado 21 proyectos, tanto de transporte de generación como de transporte para la demanda. Estos 21 proyectos se clasifican en manifestaciones de interés de obras de transmisión para proyectos mineros, tanto de litio como cobre, manifestaciones de interés de obra de transmisión para incorporación de oferta renovable, manifestaciones de interés de obra de transmisión para abastecimiento de demanda y manifestaciones de obra de transmisión para la interconexión de Tierra del Fuego, Río Grande y Ushuaia. Todos estos proyectos están siendo evaluados, pues establecen mecanismos diferentes de financiamiento, canon, pago por parte de generadores o del Estado Nacional y las provincias. Como otra de las medidas que también se establecen es el de la eficiencia energética, aunque sobre este aspecto me voy a referir más adelante, pero por el momento cabe destacar que lo que se pretende con ello es disminuir el consumo energético por unidad de PBI y canalizar fondos hacia programas específicos. En cuanto al tercer punto de esta breve introducción o presentación, nos vamos a referir, ya explicado el nuevo modelo, cómo se inserta la generación renovable y la creación de los derechos la creación del mercado de derechos de emisión. En primer lugar, referirnos al contexto en que se desarrollaron la generación de energías renovables a partir de la ley 27191, que promueve las distintas fuentes renovables, eólicas, solar, fotovoltaica, etc., y estipuló metas obligatorias para el cumplimiento de la producción de energía renovable para consumo final. Esas metas obligatorias no se han cumplido ni se han aplicado las penalidades. Se ha llegado a un porcentaje donde para el año 2023, que debió ser del 18%, alcanzó al 14,3%. La potencia renovable instalada conectada al MEM se encuentra en el orden de los 6.000 megavatios. Consideramos ahí incluidas las hidros hasta 50 megavatios. Esos megavatios se han hecho bajo dos esquemas, donde Camesa actuó como comprador único, en gran parte a través de distintas resoluciones, unas del año 2009, la 932 del 2011, la 108 del 2010, el programa GENREN, el programa Renovar. Todos estos esquemas, estas mecánicas de transacción no estaban contempladas en la ley marco regulatorio 24065. En los últimos años el mecanismo de compra de generación de la fuente renovable de Camesa como comprador único incorporó salvaguardas en cuanto a la selección de ofertas, ya sea por licitación por provincia, por fuente, por tecnología, pero no hubo cambios en cuanto al esquema regulatorio comercial. En segundo lugar, también la incorporación de renovables se hizo a través del MATER, que es el único mercado basado en contrato de abastecimiento entre privados. En el mismo hay proyectos de energía eólica,
y solar fotovoltaica. En cuanto a la transición energética, y que aquí vamos a incorporar el tema del mercado de los derechos de emisión, cabe destacar que Argentina tiene recursos sobresalientes de fuentes renovables y reservas de gas no convencional que ayudarán tanto a la transición en nuestro país y que esperamos que puedan ayudar también a la transición de otros países. Los kilómetros de costa marítima y los recursos eólicos sobresalientes con que se cuenta son atractivos para la producción de hidrógeno verde. El Estado debe colaborar para que existan condiciones que permitan reducir el riesgo que deben asumir los privados y que coadyuven a que los proyectos se desarrollen. Respecto a lo hecho hasta ahora en materia de transición energética, quisiera decirle que Argentina cuenta con unos ciertos planes, lineamientos y guías que se han dictado a través de 2 resoluciones, pero que en general estas 2 resoluciones, la 1036 del año 21 y la 518 del año 23, se han desarrollado bastantes planes y objetivos, pero que están desconectados entre sí, incluso pudieran ser contradictorios. Por tal motivo, nuestra propuesta, la propuesta del gobierno en materia de transición energética, es dar una nueva mirada y entender que los compromisos asumidos de no superar las metas de emisiones absolutas de gases de efectos invernaderos a 2030 y sucesivas son de la República Argentina y por tanto de todos nosotros y no solamente del Estado Nacional. Para ello hemos establecido en nuestra estructura de gobierno, que es pequeña, una nueva estructura en la Secretaría de Energía con una subsecretaría de Transición y Planeamiento Energético que abordará de manera integral la temática en cuestión. Para el desarrollo del mercado de derechos de emisión, quienes emiten gases de efecto invernadero, sin importar a qué sector pertenezca, son los responsables de cumplir con los compromisos asumidos por el país. Los compromisos se plantean sobre las bases del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, que se elabora en base a la guía del Panel Intergubernamental de Expertos de Cambio Climático, y por ello las líneas de trabajo se concentran en inventarios de gases de efecto invernadero con el máximo desagregado posible. La intervención por parte del Estado debe ser mínima, aunque es necesario establecer el marco de cumplimiento y de los instrumentos con los que contará la demanda para cumplir con la reducción de las toneladas de CO2. El plan se encuentra desarrollado en sus lineamientos en la ley Ómnibus. El primer compromiso es el de reducir las emisiones netas absolutas del 2030, que no deben superar los 349 millones de toneladas de CO2, que son los compromisos asumidos por la República Argentina en el marco del Acuerdo de París. El Estado asignará a cada sector y subsector de la economía anualmente derechos gratuitos de emisión, con un umbral que sea compatible con los compromisos y que se base en los datos del inventario de gases de efecto invernadero. El Estado controlará el cumplimiento obligatorio de no superar el umbral y se establecerán penalidades en caso de incumplimiento. Se diseñará el mecanismo de asignación de manera de no perjudicar a quienes ya hayan innovado o invertido en medidas de mitigación. Para definir los nuevos umbrales, para el año siguiente se tomará en cuenta las proyecciones de actividades y de nuevos jugadores en el mercado. Se diseñará un mercado de derechos de emisión con plataforma de registro de las transacciones. Todos debemos hacer
un esfuerzo para cumplir con los compromisos y eso ayudará a que los productos que Argentina exporte no queden fuera del mercado cuando esté efectivo el impuesto al carbono en frontera. Se articulará y facilitará información, cálculos, ejemplos, etcétera, para brindar información pertinente a la hora de tomar la decisión. El mercado de derechos de emisión permitirá viabilizar proyectos de captura y reducción de CO2 para la transición sea más costo efectiva. Los emisores de gases de efecto invernadero son tanto del sector público como del sector privado. El cómo hacer la transición energética será decisión de cada uno. En definitiva, se trata de identificar los sujetos que contaminan, quiénes serán los responsables primarios de buscar las soluciones renovables para la reducción de CO2. Adicionalmente a la creación de este mercado, las medidas y acciones que podrán optar para cumplir con las metas incluyen las de energías renovables distribuidas, que permite la autoproducción con la consiguiente reducción de pérdidas del sistema de transporte y distribución, además del consumo de energía con cero emisiones. Las energías renovables destinadas a abastecer vapor, calor de procesos, calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria. La introducción de tecnologías de digitalización de los sectores de distribución y transporte eléctrico coadyuvarán a un uso más racional del sector energético, evitando picos de demanda y haciendo una mejor gestión que sin duda evitará emisiones de gases de efecto invernadero. Otra de las herramientas es la eficiencia energética que mencionaba anteriormente y el uso responsable de la energía. Desde la Secretaría de Energía estamos trabajando para que haya financiamiento disponible y de fácil acceso para usuarios residenciales y las pymes, para que puedan implementar medidas de eficiencia energética. Al mismo tiempo estamos diseñando consejos de buenas prácticas para ayudar a la concientización y sensibilización en el uso racional de la energía. Se está trabajando en identificar las medidas de eficiencia energética de corto y mediano plazo que puedan ser implementadas por los mencionados categorías de usuarios y de esta forma brindaremos herramientas para la toma de decisiones y facilitaremos el entendimiento del sector financiero, lo que resulta fundamental para agilizar el acceso al mismo en este tipo de medidas. Estamos trabajando en la implementación de un programa con financiamiento del Banco Mundial dirigido a la eficiencia energética a comunidades vulnerables. El almacenamiento de energía mediante resolución de la Secretaría 906-2023 del 23 de noviembre del año pasado se encuentra en curso las manifestaciones de interés en esta materia llamadas ALMA-MDI, que se tratan de proyectos de almacenamiento con renovables con el objeto de cubrir requerimientos de capacidad, aportar servicios de reserva al tiempo de diferir obras de transporte. La electromovilidad, la movilidad sustentable, son también herramientas para la transición energética. El hidrógeno verde como vector energético, ya sea hidrógeno verde o bajo en emisiones, tanto para ser utilizado directamente como combustible o a través de un derivado en el sector transporte. También puede ser utilizado como materia prima del amoníaco, fertilizantes, alcoholes, plásticos, etc. Los biocombustibles. Se ha propuesto un nuevo régimen en materia de biocombustible para ser tratado en la ley ómnibus. La bioenergía en sus distintas opciones para abastecimiento de calderas industriales. Las redes de biogás aisladas de las redes de gas natural troncal. Las soluciones basadas en la naturaleza y por último el gas natural en reemplazo de combustibles que tienen más emisiones de gases de efecto invernadero. En conclusión, Argentina tiene mucho por hacer,
y está dando los primeros pasos esenciales para el funcionamiento ordenado de los mercados, tratando que aquellos en los que puede haber competencia existan señales de precios que permitan la construcción de infraestructura mediante el esquema de iniciativa privada. La creación del mercado de derecho de emisión permitirá incentivar el florecimiento de las energías renovables en todas sus dimensiones. Les mando un cordial saludo a todos los asistentes y les deseo que disfruten del evento. Hasta luego.